¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este día vamos a seguir con el estudio del módulo 2. Nos quedamos en el tema de mecanismo de seguimiento y agrupación de operaciones. Le voy a dar lectura aquí una información que viene que nos dice que de conformidad con las disposiciones de carácter general aplicables a cada una de las entidades, deberán establecer mecanismos para dar seguimiento y, en su caso, agrupar las operaciones. Dichos mecanismos deberán estar documentados en el manual de cumplimiento. Las entidades financieras deberán contar con sistemas automatizados que les permita detectar este tipo de operaciones. Clientes o usuarios que realicen operaciones en efectivo, en moneda extranjera o con cheques de viajero por montos iguales o superiores a $500, y para el caso de centros cambiarios $1,000 y casas de cambio, o su equivalente en moneda extranjera. ¿De qué se trata? Y bueno, aquí ya nos habla sobre el mecanismo de seguimiento y agrupación de operaciones en efectivo en pesos mexicanos. Nos habla que para personas físicas tenemos un monto de 300,000 pesos. Para personas morales y fideicomisos son 500,000 pesos. Para centros cambiarios no aplica, y para instituciones de tecnología financiera tampoco aplica. También tenemos el tema de debida diligencia reforzada. Al escuchar este tema, pues se me viene a la mente la recomendación 10 del GAF. Mecanismos de seguimiento y agrupación más estrictos. Dice, operaciones durante un mes calendario. De eso es el subtema principal. Entonces aquí nos dice de que los sujetos obligados deberán establecer mecanismos de seguimiento y agrupación de operaciones más estricto, o sea, con más cuidado, más estricto, respecto a aquellos clientes y usuarios que realicen operaciones durante un mes calendario en efectivo por un monto acumulado igual o superior a $1,000,000 o bien $100,000. O sea, fíjense, aquí en el tema estamos en debida diligencia reforzada, mecanismos de seguimiento y agrupación, ojo, más estricto. Y aquí nos dio dos montos, que son $1,000,000 y $100,000. Entonces aquí nos dice que si se superan en un mes esos montos, un mes calendario, esos montos acumulados en efectivo, la entidad debe de aplicar un monitoreo mucho más estricto. Es decir, si durante el mes existió un monto acumulado de $1,000,000 o de $100,000, tenemos que estar muy atentos a eso, pues porque ya se va a necesitar una debida diligencia reforzada, y aquí nos está dando los montos por los cuales pues nosotros tenemos que ponernos alertas, ¿no? Entonces aquí recuerden, si se superan un mes esos montos acumulados en efectivo, la entidad debe aplicar un monitoreo mucho más estricto, más detallado, información adicional y tener controles pues reforzados, ¿no? Para este tipo de casos. Y aquí ya nos habla, en el caso de las instituciones de tecnología financiera existen umbrales especiales. Aquí, hablando de las instituciones de financiamiento colectivo, nos dice que cuando sus clientes realicen operaciones durante un mes calendario en efectivo por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional o extranjera, o activos virtuales a 12,500 UDIs, nos habla de ese monto. Entonces, recuerden, recapitulando, en instituciones de financiamiento colectivo, cuando sus clientes realicen operaciones durante un mes calendario en efectivo por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional o extranjera, o en activos virtuales, pero el monto nos está manejando 12,500 UDIs, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se supera ese monto de 12,500 UDIs? Pues es un monitoreo más estricto, tenemos que poner más atención.
Y aquí ya estamos hablando también de instituciones de fondo de pago electrónico, que cuando sus clientes realicen operaciones durante un mes calendario en efectivo o en fondos de pago electrónico, en moneda nacional o extranjera o activos virtuales, por montos igual o superior a 7.500 UDIs, ¿ok? Entonces, recapitulando para que no se nos olvide, instituciones de financiamiento colectivo, el monto que tenemos que cuidar son 12.500 UDIs. Instituciones de fondo de pago electrónico, el monto es 7.500 UDIs. Y recordar que son UDIs, ¿ok? No son dólares, no son pesos, son UDIs en este caso. Entonces, este tema es sobre debida diligencia reforzada, mecanismos de seguimiento y agrupación más estrictos. En resumen, o sea, ¿cuándo tenemos que poner atención? Pues en operaciones durante un mes calendario, cuando superen 1 millón de pesos o bien 100.000 dólares, pues ya ahí se va a requerir un mecanismo de agrupación más estricto, una debida diligencia reforzada. Y en el caso de instituciones de tecnología financiera, tenemos a las instituciones de financiamiento colectivo y a las instituciones de fondo de pago electrónico. Instituciones de financiamiento colectivo, 12.500 UDIs, instituciones de fondo de pago electrónico, 7.500 UDIs. Creo que sí me venían en el examen, recuerdo que sí venían. Aquí ya pasamos al tema de escalamiento de aprobación interna. Aquí nos dice, las entidades deben establecer mecanismos de escalamiento mecanismos de escalamiento de aprobación interna cuando realizan operaciones individuales de compra, recepción de depósitos, recepción de pago de créditos o servicios, transferencias o situación de fondos por montos superiores en moneda extranjera, como se muestra en la siguiente tabla. O sea, aquí yo tengo una tablita que le voy a dar lectura y es igual el tema de escalamiento y aprobación de operaciones, cuándo aplica cada cosa. Bueno, continuando con este tema, esto sí es de memorizar. Por ejemplo, en el tema de escalamiento y aprobación de operaciones, tenemos en tipos de moneda el dólar y el peso mexicano. Para persona física, en otros sectores, es en general, para persona física, nos maneja una cantidad de 7.500 dólares. Y para pesos mexicanos son 300.000 pesos, hablando de persona física. Dólares, 7.500 dólares, y en pesos son 300.000 pesos, ¿ok? Eso es en otros sectores. En el caso de persona moral y fideicomiso, persona moral y fideicomiso, aquí ya nos está hablando de un tope en dólares de 50.000 dólares y en pesos son 500.000 pesos, ¿ok? Entonces esto es para otros sectores. Ya vimos, persona física son 7.500 dólares y 300.000 pesos mexicanos. Persona moral y fideicomiso son 50.000 dólares y 500.000 pesos mexicanos. Esto es para escalamiento y aprobación de operaciones, ¿ok? Entonces, hagan de cuenta que esta tabla fija como los límites máximos de operación sin escalamiento. Cuando ya se llega a un monto de estos de los que estamos hablando, ya se va a ocupar Ok, continuando con el tema, les mencionaba sobre estos montos. O sea, cuando se llega a un tope de estos, ya es cuando se va a necesitar ese mecanismo de aprobación interna del que estamos hablando.
Por ejemplo, aquí me menciona, les mencionaba, por ejemplo, aquí en centro cambiario tenemos un mecanismo de aprobación distinto al de otros sectores, ¿ok? Para personas físicas se está manejando un nivel de $5,000, ¿ok? $5,000. Y en pesos mexicanos dice no aplica, o sea, solamente el tope es $5,000. ¿Qué pasa? O sea, sí puede realizar la operación de $5,000, pero ¿qué se necesita? El mecanismo de aprobación interna, que alguien te apruebe que realices esa operación de $5,000 o más, ¿ok? Tratándose de personas morales y fideicomisos, tenemos un mecanismo de aprobación de $8,000. En moneda mexicana nos dice que no aplica, pero lo que es en persona moral y fideicomiso, $8,000 para centros cambiarios. Recapitulando, persona física en centro cambiario son $5,000, persona moral o fideicomiso en centro cambiario son $8,000 para escalamiento y aprobación de operaciones, ¿ok? Y tratándose de transmisores de dinero, para personas físicas tenemos ese tope de $10,000, ¿ok? Y en pesos mexicanos son 300,000 pesos mexicanos. Para persona moral y fideicomiso en transmisor de dinero tenemos $50,000 y en moneda mexicana son 500,000 pesos. Que viene siendo muy similar al de otros sectores, sin embargo sí cambia en dólares los montos, no quiero confundirlos. Entonces, en instituciones de tecnología financiera no aplica y nos dice que como estamos hablando de dinero en efectivo, entonces ahí no hay un alto riesgo de manejo de efectivo porque todo es electrónicamente, entonces por eso no aplica en este caso. Entonces, recuerden, esta tabla fija límites máximos de operación sin escalamiento. Si se superan, entra el mecanismo de aprobación interna para el control y prevención de lavado de dinero. Y esos son los montos. Ok, para cerrar el día de hoy con esta lectura de estos temas de estudio, vamos a hablar sobre los riesgos y lavado de dinero. Y nos dice que las entidades financieras deberán considerar que la realización de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo u otras actividades pueden surgir por diversas circunstancias, principalmente derivado de sus productos, servicios, tipo de cliente y o usuarios, países y áreas geográficas, transacciones y canales de envío o de distribución que provocan que las entidades financieras sean más vulnerables. Y aquí nos habla de que cada entidad financiera posee un grado de riesgo distinto, o sea, no es lo mismo un banco a un transmisor de dinero, no es lo mismo que esté en zona fronteriza a que esté en el interior de México. Hay lugares, hay países, hay zonas geográficas, hay actividades de más alto riesgo que otras, ¿verdad? Entonces, pues nos habla de eso principalmente, de que cada entidad posee un grado de riesgo distinto, no va a ser el mismo para cada una y va a depender de eso, de los productos, de los servicios, de los tipos de clientes, de los usuarios, de los países, de las áreas geográficas, de las transacciones, de los canales de envío o distribución, así como diversos indicadores como la frecuencia, el volumen de las operaciones, el carácter de las relaciones y el monto de interacción del cliente o del usuario. Para comprender el tema de riesgo, te dejamos estas tres definiciones. Tenemos el riesgo, que es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. Se puede percibir como una función de tres factores: amenaza, vulnerabilidad y consecuencias. También tenemos la evaluación de riesgos en lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Es un producto o proceso
basado en una metodología acordada por las partes involucradas, que se enfocan en identificar, analizar y entender los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y sirve como un primer paso para abordarlos. Y tenemos la amenaza, que nos dice que es una persona o un grupo de personas, objeto o actividad con el potencial de dañar, por ejemplo, al Estado, la sociedad, la economía, etc. En el contexto de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, esto incluye criminales, grupos terroristas y sus facilitadores, sus recursos, así como actividades de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, pasadas, presentes y futuras. Y la vulnerabilidad, pues comprende aquellas cosas que se pueden explotar por la amenaza, o que se pueden sustentar o facilitar sus actividades. Significa enfocarse, por ejemplo, en los factores que representan debilidades en los sistemas, controles o ciertas características de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo del país. También puede incluir características de un sector particular, un producto financiero o tipo de servicio que nos hace atractivos para propósitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Y las consecuencias, pues nos dice que al impacto o daño que el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo puede causar, incluyendo el efecto de la actividad criminal o terrorista subyacente en los sistemas financieros e instituciones, así como en la economía y la sociedad más de manera general. Y bueno, ya para cerrar este tema de riesgos de lavado de dinero, para entender estos conceptos de riesgo, amenaza, vulnerabilidad, consecuencia, me gustaría que lo miráramos con un ejemplo. Un ejemplo, pues muy sencillo, pero para tenerlo como digerido en la práctica, ¿no? ¿Cómo puede ser en la vida real? En un ejemplo. La amenaza la podemos ejemplificar con un ladrón, ¿verdad? Un ladrón. Entonces, el ladrón sería el delincuente o una organización criminal que quiere lavar dinero o financiar terrorismo en una institución financiera. Esa sería la amenaza, el ladrón, ¿ok? Si nos vamos a la vulnerabilidad vendría siendo en este caso pues la puerta abierta o una ventana sin seguro. Es decir, las debilidades de nuestros controles que facilitan al delincuente entrar, ¿verdad? Es cuando nosotros no ponemos los suficientes controles, no ponemos atención en lo que estamos haciendo, pues eso nos está causando una vulnerabilidad. Y una consecuencia, ¿qué sería? Pues sería el robo, ¿ok? En prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, pues serían las pérdidas económicas, las sanciones, el daño a la reputación y el uso del sistema para actividades ilícitas. Ese vendría siendo el ejemplo de la consecuencia, ¿verdad? O sea, es cuando ya el robo se realiza, ¿no? Entonces, volviendo al tema, si se fijan, riesgo es igual a amenaza más vulnerabilidad más consecuencia. Ok, entonces volviendo al tema, riesgo es igual a amenaza más vulnerabilidad más consecuencia. Entonces, si hay un ladrón, si hay una puerta abierta y el robo pudo causar daños importantes, pues el riesgo va a ser alto, ¿verdad? Obviamente. Pero si fortalecemos controles, es como cerrar la puerta con llave y poner alarma, pues el ladrón sigue existiendo, pero es muy difícil que pueda lograr su objetivo. Es un ejemplo de estos conceptos, a lo mejor están un poquito chuscos o lo que sea, pero nos ayuda como un poquito a entenderlos de diferente forma.
a lo mejor de una forma más sencilla. Y bueno, hasta aquí dejaría el tema del día de hoy. El día de mañana voy a hacer el video sobre el tema de metodología con enfoque basado en riesgos, que es viene siendo de lo mismo, pero lo voy a dejar hasta aquí este video. Muchas gracias.